La historia es un meme. Pon a prueba tu cerebro con este quiz de casos reales que parecen chiste. ¿Cuántas podrás acertar? Comencemos. Parte 1. ¿Qué ponían los médicos en la cama de un enfermo para curar el resfriado? Un pichón. En el siglo XVII y XVIII, si tenías fiebres y otras enfermedades graves, los médicos te recetaban pichones para los pies. Cortaban un pichón o paloma viva por la mitad y te ponían las dos partes sangrando directamente pegadas a las plantas de los pies. Creían que el calor del ave absorbería mágicamente la enfermedad fuera de tu cuerpo. Porque claro, no hay nada mejor que curar un resfriado poniéndote un animal destripado en las patas a ver si absorbe la mala energía. ¿Qué usaban en el antiguo Egipto para curar el dolor de muelas? Usaban ratones. Si te dolía una muela en el antiguo Egipto, el dentista te daba una solución asquerosa. Machacaba un ratón muerto hasta hacerlo pasta y te lo ponía directamente en la encía. Peor aún, si el dolor era insoportable, te hacían ponerte el ratón muerto entero en la boca. Creían que el cuerpo del roedor absorbía el dolor de forma mágica. No me juzguen, pero con esos métodos yo preferiría quedarme sin dientes. ¿Qué emperador le declaró la guerra al mar? Calígula. En el año 40 después de Cristo, este emperador obligó a sus soldados a ir a la playa, apuñalar las olas y recoger conchas como botín de victoria. Pero ojo, no lo hizo porque estuviera loco, sino para vengarse y humillar a sus propios soldados, porque un día antes se habían rebelado y se negaron a subir a los barcos para ir a una guerra. Fue una jugada maestra de manipulación. Menos mal que no se le ocurrió declarar la guerra al sol, o sus soldados habrían terminado muy bronceados. ¿Por qué se cobraba un impuesto obligatorio en la antigua Roma? Por usar la orina. El emperador Vespasiano creó un impuesto sobre la orina que se recolectaba de los baños públicos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se vendía a las lavanderías, ya que usaban el amoníaco de la orina para blanquear las túnicas y lavar la ropa. Hoy en día, los impuestos te quitan las ganas de vivir, pero el emperador Vespasiano te quitaba hasta las ganas de mear. ¿Qué animal fue llevado a juicio formal en el año 1386? Un cerdo. En la Francia medieval, una cerda fue procesada formalmente en un tribunal con abogados y testigos por haber atacado a un niño. Pero lo más absurdo es que para su ejecución pública la vistieron con ropa humana completa, incluyendo camisa, pantalones y guantes. Lo hacían para que pagara por su crimen como cualquier ciudadano. Imagínate estar en tu primer día de trabajo como abogado y te toca defender a un puerco en pantalones. ¿A qué animal acusaron y juzgaron por brujería en el siglo XV? Un gallo. En 1474 en Suiza, un gallo fue llevado a juicio formal porque puso un huevo. Obviamente los gallos no ponen huevos. Hoy sabemos que en realidad era una gallina con un desajuste hormonal que la hacía cantar y verse como un gallo. Pero en esa época la gente se paniqueó porque creían que de ese huevo nacería un basilisco, un monstruo que mataba con la mirada. Al final, declararon culpable al pobre animal y lo quemaron en la hoguera. Imagina tener que testificar en un tribunal en contra de un pollo por brujería. ¿Cuál era el trabajo de los primeros despertadores en Inglaterra? Golpear. Antes de que existieran los relojes despertadores, la gente contrataba a personas llamadas knocker up. Su único trabajo era caminar de madrugada por las calles con varas largas de bambú para golpear las ventanas de los clientes hasta que se despertaran. Si a ti te pone de malas el sonido de la alarma de tu celular, imagínate despertarte todos los días porque un viejo te está picando la ventana con un palo de 5 metros. ¿Quiénes eran los encargados de sacar las muelas y hacer cirugías en la Edad Media? Los barberos.
En la Edad Media, los médicos universitarios consideraban que cortar el cuerpo era un trabajo sucio, así que si tenías una carie o necesitabas una cirugía, ibas con el barbero del pueblo. Ellos usaban las mismas navajas de la barba para operarte a sangre fría. Lo peor de esa época era que si el barbero andaba distraído o de malas, perfectamente podías entrar a la peluquería pidiendo que te cortaran las puntas y terminar saliendo de ahí sin una pierna. ¿Qué usaban las mujeres romanas para teñirse el cabello de rubio? Usaban palomas. Para conseguir el tono rubio que estaba de moda, las mujeres de la alta sociedad romana hacían una pasta con excremento de paloma y cenizas, se la ponían en la cabeza y se sentaban bajo el sol por horas. El amoníaco natural lograba aclarar el cabello, todo sea por la moda y la belleza, aunque para conseguirlo tuvieras que soportar un tratamiento bastante exótico. ¿Cuál fue el primer uso que se le dio al plástico cuando se inventó? Se usó para el billar. El primer plástico de la historia se inventó en el siglo XIX para reemplazar las bolas de billar que en ese tiempo se hacían con colmillos de elefante, pero los primeros experimentos eran tan inestables que si las bolas chocaban demasiado fuerte, explotaban como petardos en mitad de la mesa. Básicamente, el billar en esa época era un deporte extremo. Ibas a apostar unos refrescos con tus amigos y terminabas sin cejas. ¿Qué usaban los médicos victorianos para reanimar a la gente que se ahogaba? Usaban tabaco. En el siglo XVIII y XIX, si te ahogabas en el río Támesis y te sacaban inconsciente, el tratamiento médico oficial era meterte humo de tabaco por el trasero. Usaban un fuelle de cuero con un tubo para inflarte el intestino con humo, porque creían que el calor y la nicotina estimularían el cuerpo para que volvieras a respirar. Imagínate estar teniendo el peor día de tu vida ahogándote en un río mugriento y lo primero que ves al despertar es a un doctor soplándote humo por donde no da el sol. ¿Qué animal salvó a la ciudad de Roma de una invasión? Unos gansos. En el año 390 a.C., los enemigos de Roma intentaron invadir la ciudad en silencio por la noche. Los perros guardianes se quedaron dormidos, pero los gansos del templo escucharon los ruidos y empezaron a gritar con todas sus fuerzas. Así despertaron a los soldados y salvaron al imperio. Básicamente, Roma se salvó porque esos gansos eran más chismosos que tú y yo juntos. Lo confieso, soy adicto al chisme. ¿Por qué se hicieron populares los zapatos de punta larga en la Edad Media? Para demostrar riqueza. En el siglo XIV se pusieron de moda los poulains, unos zapatos con puntas tan ridículamente largas que la gente se tropezaba. La ley de esa época decía que mientras más larga fuera la punta, más dinero tenías, porque demostrabas que no necesitabas trabajar ni caminar rápido. Los nobles más ricos tenían puntas tan extremas que debían amarrárselas a las rodillas con cadenas de oro para poder dar un paso. Lo de caminar es lo de menos. Imagínate una patada con esa punta. ¿Qué fruta era tan cara en el siglo XVIII que la gente la alquilaba por horas? La piña. En esa época, las piñas eran un símbolo de riqueza extrema en Europa, porque eran muy difíciles de traer desde América. Una sola piña podía costar entre $8,000 y $15,000 actuales. Como comprar una era un lujo, los ricos las alquilaban por una noche solo para pasearse con ella en las fiestas y presumir que tenían dinero. Prefiero reservarme mi opinión. ¿Qué usaron los antiguos romanos como enjuague bucal? Orina. Los antiguos romanos descubrieron que el amoníaco natural de la orina servía para blanquear los dientes. De hecho, la más cotizada de todo el imperio era la importada de Portugal porque decían que era la más potente. Así que ya sabes, si te quedas sin pasta de dientes, el remedio es gratis. No te olvides de ver mis otros videos para que aumentes tu inteligencia, ya que te hace falta. Y a mí también.